Reza y dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Amén. Amén. Usted se puede sentar y darle gracias al Señor. Qué bueno es Dios. La familia la hace de la identidad. Tomando esto en consideración, es importante que nosotros miremos y definamos esto. La palabra que trae al español, familia, mishbehan, decimos en el contexto hebreo, tiene que ver con el conjunto de descendientes, ascendientes, colaterales, que comparten una misma línea consanguínea. Es la definición plana que da el diccionario de la Real Academia. Ahora, es interesante de notar varios detalles. Desde que se genera el ejercicio de lo que es la parte de la psicología, pasando quizás por allá por Sigmund Freud, 1923, desde que consideramos lo que planteó Hume en el 1945 y otros tantos de lo que hoy se conocen y se consultan los psicólogos y terapistas para pensar lo que es el contexto y orden de familia. Obviamente no recurriré exactamente a todo lo que ellos plantean. Lo que sí que ellos, para tratar de afinar y de quizás ir adecentando o de hacer ajustes, digámoslo de una manera, de lo que es la familia, han establecido una diferente composición familiar, hablando de la familia estructurada como padre, madre e hijos, pero también hablan de familia por extensión, donde aparecen los abuelos, aparecen los tíos, los primos y demás familiares. Pero ellos dicen que las familias, cuando empiezan a experimentar situaciones, pues se convierten en familia monoparental. Yo no creo que exista una familia monoparental. ¿Por qué? Porque si existe un solo padre en la familia, ¿verdad?, o dentro del conjunto de los que habitan, ya el orden de la familia pues empieza a cambiar, a degenerar el concepto. Existen lo que son las familias disfuncionales, ya aquí sí podemos mencionar que aunque existan los padres bajo el mismo techo, a veces, y como digo, existen un conjunto de hijos que son huérfanos con padres vivos. Y este es el gran problema del siglo XXI, y yo diría máxime de este siglo XXI, donde tenemos padres muy dedicados a buscar los recursos que a la familia le hace falta, y un poquito más por el conjunto de realidades que estamos viviendo en el contexto sociocultural y socioeconómico del mundo en sentido general, donde los padres a veces se convierten en los eternos ausentes para buscar los recursos, dineros que hagan falta, ¿verdad?, para cubrir las necesidades básicas de sus hijos. Darle quizás está un poquito más allá, porque la idea nuestra como padre quizás no es mala, tal vez es muy legítima, en darle a nuestros hijos lo que nosotros no tuvimos. Interesantemente en esto, no tuvimos muchas cosas que nuestros hijos tienen hoy, pero no tenemos los traumas que nuestros hijos tienen hoy teniendo lo que nosotros no tuvimos. Amén. Pareciera ser una paradoja, el que nos preocupemos por darle tanto a nuestros hijos y nuestros hijos se estén bregando con unos capítulos y unas situaciones que nosotros jamás en la vida las sufrimos. No entramos en crisis psicodepresiva, no entramos en problemas tan marcados y acentuados en el contexto de lo que es la identidad, en breve hablo de esto. Sin embargo, hoy le damos tanto a nuestros hijos y tenemos que llevarlos a terapistas, a psicólogos, whatever, porque están atravesando por un gran problema existencial en el orden de su identidad. Pero interesantemente, de todo esto, cuando hablo de huérfanos con padres vivos, estoy hablando exactamente de los preocupados por darle la última tecnología, comprarle la mejor ropa que el hijo necesite, a tener el dinero para financiar los estudios, ¿verdad?, universitarios, de pronto tratar y trazar todo el confort de que ellos necesitan. Sin embargo, claro que existen reglas en excepción, pero en la generalidad lo que tenemos es una sociedad de hijos que prácticamente se sienten merecedores de todo sin haber hecho ni el mínimo esfuerzo, por lo menos para ganarlo. Por ello muchos están tomando el camino fácil, están tomando las ofertas que la sociedad en el momento presente le está haciendo. Y nosotros como padres, o los padres, no tanto en mi caso porque ya mis hijos son adultos, pero digo el caso de los padres hoy día, no están presentes para ver el desarrollo de sus hijos.
porque entonces los recursos no alcanzan, tienen ambos padres que salir para tratar de equilibrar los gastos fijos de la familia. Los dos están ausentes y la tecnología es la responsable de criar, direccionar a nuestros hijos. Cuando del otro lado de la plataforma que nuestros hijos están bregando, ¿quién está trabajando allí? Hay gentes que están pagas para tratar de entretener a su hijo, mientras tanto usted está ausente en el lugar. Y a veces presente, no puede ni siquiera sentarse con su hijo a mirar qué ve el hijo. Y al hacer de esta manera, está produciéndose una realidad. Hijos que se están criando con un vacío existencial. Un hijo sin supervisión directa. Sin embargo, alguien del otro lado con muy malas intenciones es el que le está trabajando. ¿Cómo es posible que hayamos asistido en estas semanas pasadas a chicos que han fallecido usando lo que es el surfing subway? Chicos de 14, 13 años, el último que escuché, que se encaraman, se suben, ¿verdad? Para hablar en dominicano, entendible, no en dominicano, se suben sobre la base, sobre el tren, y sobre el tren se levantan para hacer surf, para probar un tren que va a tanta velocidad, que hace curvas. Y hemos tenido el problema. Año por año se sigue reeditando esto. Ahora, ¿de dónde surgen esas motivaciones? No es justamente por el consumo de plataformas digitales en las que ellos están, y que a veces al no poder discrepar, al no tener dirección de parte de sus padres, tienen este nivel de resultado, violentando lo que establece el Salmo 127, verso 4. Saeta en manos de valientes son los hijos sabidos de la juventud. ¿Se entiende? Una saeta es una flecha donde un valiente, digamos el hombre consciente, y note que dije hombre consciente porque existen masculinos, note que no estoy hablando, ¿verdad?, en un lenguaje inclusivo del siglo XXI. Estoy hablando de la naturaleza del hombre que tiene la madurez, la sabiduría para saber que cuando se coloca una flecha en un arco y se tensa el arco, se tiene la intención de dispararlo a un blanco específico, ¿sí o no? Entonces, en lo que se supone que el padre, como dice el salmista allí, porque entiendo que la palabra de Dios está diciendo lo que espera, que cuando este muchacho haya nacido en este arco llamado familia, desde aquí lo lancemos a donde entendemos como padres que quisiéramos que ellos lleguen. Una de las cosas que muchas veces sucede, y yo diría de pronto que ni sucede, es que los padres tienen la dificultad de que no conocen a sus hijos. Al no conocer a sus hijos, no saben cuál es la característica del diseño de Dios para sus hijos. Yo recuerdo que temprano mis hijos tenían, ¿verdad? Michael y Yaciel se llevan un año, se llevan 11 meses y días, porque Michael cumple año 24 de febrero y Yaciel cumple 11 de marzo. Entonces aquí yo quiero, ¿verdad?, que consideremos esto. Sentando ellos de 1 y 2 años, yo decía, yo sé para lo que da cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque yo me senté estudiando, pastor, pero tan temprano, sí, temprano me senté a mirar cuál era exactamente la característica de mis hijos, para poderlo conducir, para poderlo direccionar, para poderlo lanzar al propósito. Ahora, cuando pensamos en lo que esto implica, y hablando de esas familias reconstruidas, o esa familia, ¿verdad?, donde se reconstruyen, donde se desaparece uno de los cónyuges, ya sea por las causas naturales de la muerte, porque decidió abandonar su familia, whatever. Entonces, dos personas, ¿verdad?, dos padres que tienen hijos, se unen, se casan, y ahí comienzan lo que son las familias reconstruidas. Ahora, ante todo este detalle, familia, ¿qué quiero decir con esto? Es llamada a ser la base, la cuna, el entorno en el que se establece la correcta identidad. ¿Escuchó qué dije? Es la familia donde se comienza esto. Ahora, cuando yo pienso en familia, pienso en identidad, recuerdo el Génesis 1:26, donde el Eterno dice, y dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Lo interesante es que cuando tomo la palabra identidad, selen, decimos en hebreo, icono, como decimos en griego, identidad, como decimos en el español, o carácter, como usted lo prefiera, tiene unas características especiales, unas características que hacen propiamente la definición de ellos. 16 características habla de lo que es el somen, hablando de Jehová y cómo lo transfirió al ser humano. Sin embargo, cuando el muchacho apenas es fertilizado, bien, digamos un tanto antes, cuando el espermatozoide fertiliza el óvulo, en esas 120 horas, 5 días orden específico, antes de comenzar lo que se llama la parte de la concepción, que cuando en la trompa de Falopio allí se fertiliza el
óvulo y a los 5 días se aloja en el útero para comenzar lo que es justamente la concepción, para luego allí después de 9 meses o a los 9 meses venir al mundo. En ese proceso se va concibiendo lo que se llama identidad. O sea, no solo el hecho de que está experimentando todo lo que las sensaciones de la madre en el orden sistema nervioso, el orden afectivo experimenta, sino también que desde el mismo vientre empieza a sentir el entorno en el que va a vivir. ¿Me escuchó? La familia a la que va a pertenecer. Esas cosas las va experimentando el niño aún antes de nacer. Cuando ya nace a la familia en la que está es la responsable de poder ayudarle a que el muchacho pueda concebir la correcta identidad. Amén. Tranquilo, estoy hablando como profano, yo no soy médico, yo lo que soy es pastor y usted sabe, una cosita de lo que nos ocupa. Pero de esto podemos hablar porque lo estudiamos perfectamente. Y sobre todo por el año 97, donde hablábamos mucho sobre ingeniería genética y el tema de la clonación. Hablamos bastante de esto por esos años. La verdad es que cuando pienso en lo que Dios está diciéndonos, es fundamental que comprendamos cuál es la idea de Dios. ¿Qué es exactamente lo que Dios quiere? Así que cuando se establece de esto, esta familia que podrá producir la correcta identidad es porque está estructurada correctamente conforme Dios establece en su palabra. Dios crea al hombre. Del hombre como verdad entidad tiene una parte femenina que es la mujer, porque creó Dios al hombre, varón y hembra los creó. No dijo, Dios creó a los hombres. Es un solo hombre porque una entidad que se expresa en 2 sexos. Entonces cuando nosotros pidamos esto, a la idea de Dios es que cuando Él se identifica como padre, está dando por sentado el alto valor que el padre le está dando a la familia. Cuando ya hablamos de identidad, aquí le mencionaba, son esos rasgos que nosotros como padres heredamos a nuestros hijos, ¿verdad? Para que se moldeen a través de los aportes genéticos que nosotros le participamos a ellos. Así que esos 23 pares de cromosomas que aportamos, 23 los papás, 23 las madres, es lo que va a hacer que nuestros hijos se parezcan a uno y a otro. Y que consecuentemente perfilen y modelen una conducta que se parezca a nosotros aunque no nos conozcan. ¿Se entiende? Porque de pronto hay hijos que no conocen a sus padres porque de pronto murieron, se fueron, los abandonaron, nunca los conocieron, pero siempre manifestarán algo que se parezca a uno de ellos o a los dos, distintamente. Entonces a Dios le importa mucho esta parte. Ahora hablemos del contexto que me ocupa hoy. Acabo de leer en esta carta de Pablo a Timoteo, donde el apóstol le está apuntando y señalando al joven pastor Timoteo. Joven pastor, 18 años promediado, pastor de la iglesia más grande de toda Asia, la iglesia de Éfeso, donde había problemas socioculturales marcados a lo que el muchacho se está enfrentando en este momento. Un muchacho que justamente conforme a lo que es su estructura familiar, y usted dirá, pastor, pero deme un chance, yo quiero desarrollar esto y por favor permítanme a predicar quizás en algo que usted no ha escuchado, porque también me ha tocado por primera vez predicar esto desde esta perspectiva. Entonces el tema está en el hecho de que dice Pablo, usted leíamos que Pablo está diciendo que Timoteo tenía una fe no fingida que habitó primero en su abuela Loida y en su madre Eunice. ¿Y el papá? Si usted toma y hurga en las 2 cartas de Pablo a Timoteo, el nombre del papá no aparece. Como estudioso de las escrituras, he hurgado, busqué, no encontré datos del padre de Timoteo. Y note que cuando me toca estudiar la palabra, tengo que ir a los textos, me voy a la Biblia griega, me voy a latín, la griega es primero, pero voy tratando de ver si de repente a una le faltó, pues lo consigo por otra. No encontré detalle. Pero interesante lo que esto apunta, es que Timoteo, por consecuencia de causa, no tener sus padres, estaba creciendo o había crecido con un vacío existencial. ¿Cuál es la causa? Porque el papá no está allí. De pronto se fue y lo abandonó porque era un papá griego. O de pronto murió en una de esas guerras de conquistas. No lo sabemos. La idea es que el texto sagrado se reserva detalles con referencia al papá de Timoteo. De aquí entonces me da mi razón para entender, leyendo, ¿verdad?, de una forma lógica,
leyendo con el razonamiento lo que los textos van señalando, el interés de poder comprender este concepto. La familia, la base de la identidad. Dice en el verso 1: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Verso 3: de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones día y noche. Yo creo que Pablo está siendo auténtico y legítimo con la preocupación que está externando por el joven Timoteo. Yo creo que tomes en cuenta esto, porque es probable, me ha pasado, yo sé que de pronto a usted también le ha sucedido, que ha conocido a jóvenes cuyos padres están ausentes y nos toca a nosotros modelarle a esos hijos porque necesitan un referente de masculinidad. ¿Sí o no? Los papás aquí en la iglesia, los caballeros aquí en la iglesia, debemos tratar de modelar la conducta a los más jóvenes. No importa si tienen sus padres vivos, porque como dije ahorita, a veces existe huérfanos con padres vivos. Pero si de repente tenemos jóvenes en la congregación y podemos modelarle una conducta apropiada, estos muchachos, en lugar de buscar un referente por fuera, querrán parecerse a alguien de aquí dentro. Me pasó. Yo recibí a Jesús a los 14. Mi papá no fue mi mejor referente, pero en la iglesia encontré personas que me modelaron conducta. Y me apegué a esas gentes, tratando obviamente de encontrar la figura que yo pudiera modelar en un momento determinado. Obvio que para ser como soy con mis hijos, que no lo fue mi papá conmigo y nunca lo vi con ninguno de mis hermanos. Tuve que haber modelado, asimilado obviamente la conducta de alguien que me modeló en una relación afectiva. Pero me la modeló alguien que no fue mi papá. Tampoco recuerdo en mi mente fértil, memoria fértil, no recuerdo ni siquiera un beso de mi mamá, que está vivo. Y tengo memoria desde cuando tenía 2 años y medio. No la recuerdo. Entonces imagínese usted, para poder mostrar esta afectividad con mis hijos, yo tuve que renunciar a todo lo que recibí y no recibí de mi familia para decirle a Jesús: yo quiero ser como tú. Entonces, la necesidad de poder entender esto. Así que cuando el apóstol está hablando de esta nota con este joven pastor, a quien él mentorizaba, es comprensivo, dije hace un segundito, porque dice, ¿verdad?, que establece que está haciendo lo que conocen, como se conoce en educación y en comunicación. Como educador y comunicador que soy, generamos lo que se llama el reforzamiento de conducta positiva. Yo me acuerdo de ti en mis oraciones, dice el apóstol Pablo, y doy gracias a Dios de que me acuerdo de ti en mis oraciones. Día y noche me acuerdo de ti. Pero pasa a seguir de decir, oiga más, y le menciona y le dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. ¿No le da como para pensar? La fe no fingida que hay en ti. O sea, es tan legítima la fe que tú tienes. Pero déjame preguntar, si él da afirmación de la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Usted está escuchando el sentido del enunciado de lo que el texto está diciendo? Si la fe no fingida está en ti, estoy seguro que también en ti, como que le cambió, ¿no? Le está dando un reforzamiento de una conducta positiva, como decimos en comunicación y en educación. Ahora, lo que yo quiero que tomes en cuenta algo acá, que Pablo le está diciendo a Timoteo: hay una fe en ti que heredaste. ¿Me escucha alguien aquí? Amén. Una fe que tú heredaste de tu abuela, pero tu abuela se la heredó a tu mamá y tu mamá te la heredó a ti. ¿Usted sigue? Amén. Ahora pregunto yo, ¿qué le estás heredando a tus hijos? ¿Qué le heredas a tus hijos? ¿Entiendes qué es la fe? La fe no es mi lógica. La fe no es yo ayudar a Dios a resolver mi realidad del presente o del momento.
La fe es yo descansar en lo que Dios dijo de mí, de mi familia, Él lo va a cumplir. Aleluya. Porque a veces tenemos una realidad que queremos cambiar, cuando el Señor lo único que espera es que en obediencia esperemos. Recordamos 11:6 de Hebreo, ¿verdad? Que es menester, es preciso que todo aquel que se acerque a Dios crea que Dios existe y que Él será el galardón de aquel que le busca. No se supone. ¿Qué es lo que debemos hacer? Acercarnos a Dios. Pero ¿cuándo nos vamos a acercar a Dios? Pastor, cuando vengo a la iglesia yo me acerco a Dios. Mi amor, si a veces ni siquiera viene a la iglesia, ¿cuándo te acercas entonces? Si a veces no es la mayor prioridad que tienen muchos padres. A veces están más preocupados en buscar el dinero, sustento a la familia, que venir a traer a los hijos a que tengan un encuentro personal con Dios. Pero en sus casas, ¿cómo son? ¿Qué es lo que se habla en casa? ¿Cuál es el lenguaje que se maneja? Porque lo que entiendo que la fe es la única moneda que es capaz de comprar lo que humanamente es imposible. Amén, aleluya. La fe es el medicamento que es capaz de sanar cualquier quebranto sin importar el diagnóstico que el médico haya dado. Amén. La fe es la que tiene la capacidad de cambiar contextos en realidades. Y no de qué hablo, de realidades, porque lo que es natural no es necesariamente real. ¿Alguien me entiende esto? Lo natural justo es algo pasajero, pero lo que es real, lo es auténtico, es perenne, o sea, no desaparece, no se desgasta, es eterno. Pablo dice: no mirando a nosotros las cosas que se ven, porque las que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. Segunda de Corintios 4, 17, 18. La verdad es que cuando nosotros pensamos en esta idea, el propósito eterno del Padre es tratar de anclarnos en este principio, pero recurro en la pregunta: ¿qué le estás heredando a tus hijos? La fe es la mayor riqueza que como padres podemos darle a nuestros hijos. No es la cuenta abultada en nuestros bancos. No son los activos, ¿verdad? O los pasivos, ¿verdad? Déjeme hablar en términos contables. De esto puedo hablar con conocimiento, porque también soy contador. Entonces, la verdad es que Dios espera que nosotros estemos conscientes de realidades que están allí marcadas en el orden de la vida para poder direccionar nuestros hijos al propósito que Dios estableció para bien de sus vidas. Es muy peligroso que los padres les modelemos a nuestros hijos una conducta incorrecta. Hello. Es peligroso que le modelemos a nuestros hijos una conducta incorrecta. ¿Usted escuchó? Porque a veces queremos ser tan nosotros, decir y hablar como querramos, funcionar, articular como bien nos parece. Nuestros hijos, quiéralos o no, son esponjas. Son esponjas. Yo le llamo en una de mis reflexiones imitadores inconscientes. Porque ellos entienden que lo que papá hizo, mamá hizo, es lo que hay que hacer. No porque mi papá lo hace, no porque mi mamá lo hace, entonces yo tengo que hacerlo porque fue lo que yo vi en mi casa. Interesante, ¿no? Porque la fe es una naturaleza que no puede ser alterada por situaciones momentáneas, en medio de pruebas o procesos, porque la fe es depender de Dios en todo tiempo y circunstancia. ¿Entiende esto? Amén. Hay que recordar que Dios necesita, ¿verdad?, que tenga fe, pase lo que pase. Y eso tenemos que enseñarlo a nuestros hijos. Porque a veces querer encontrar el camino más fácil y rápido lo que hace es que marcamos negativamente la vida de los nuestros. Y desafortunadamente se está aprendiendo muy mal en este tiempo. Por lo que el joven pastor Timoteo estaba pasando por una crisis en medio de su identidad, que se perciben las notas del apóstol en sus cartas, tanto que estaba experimentando cierta vergüenza de llamarse servidor de Cristo. Un joven pastor. Permítame leer, porque de pronto es palabra del pastor Luperón. No, permítame leer. Segunda 1, 8 y 9.
Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo y de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Usted escucha? Un creyente con una responsabilidad pastoral se estaba avergonzando de Cristo. Porque en el contexto de la cultura asiática, ¿verdad?, con influencia griega y romana concomitantemente o consecuentemente, estamos viendo un muchacho que de repente le están diciendo: ¿cómo puedes tú testificar de uno que murió como un maldito? De uno que murió como líder cabecilla de dos delincuentes porque estaba en el medio. ¿Cómo tú puedes hablar de él? ¿Cómo tú puedes testificar de él? Y es justo lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, a un pastor llamado Timoteo, que hoy nos lo está diciendo a nosotros. No te avergüences del Evangelio, no te avergüences de llamarte cristiano, porque si un homosexual no se avergüenza de llamarse como se quiere llamar, no te avergüences tú de testificar de un Cristo que está vivo y que es poderoso. Aleluya. Porque hoy cualquiera puede llamarse como le da la gana. Pero ¿por qué tengo yo que avergonzarme de llamarme cristiano? ¿Por qué tengo yo que avergonzarme de decir que Cristo salvó mi vida? ¿Por qué tengo yo que avergonzarme de decir cuán grandes cosas Cristo ha hecho para conmigo? Segundo, Timoteo estaba pasando por una frialdad espiritual, 2 1, 6 y 7, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nota el problema por el que estaba pasando el muchacho. Como igual pasan muchos jóvenes en este tiempo. Muchos jóvenes que asisten a la iglesia, muchos jóvenes que tienen padres que igual asisten a la iglesia, pero la pregunta del $1.000.000 es: ¿qué están haciendo esos padres ante una realidad que sus hijos están experimentando? ¿Usted está aquí? Amén. Nuestros hijos están pasando por momentos fuertes. Y a veces que entendemos que el solo hecho de venir y participar en el orden del programa congregacional ya está resuelto. Mi hermano, le pregunto yo: ¿cuántas veces y cuántas horas a la semana le dedicas a la iglesia y cuánto tiempo le dedicas a tu hijo a cualquier otra cosa? Pesa el tiempo y la inversión. ¿Dónde invierten más tiempo? No es el mensaje del tiempo de nosotros, Rodi, que íbamos a un retiro, del retiro íbamos a un jubileo, del jubileo íbamos para un culto, de un culto íbamos a una vigilia, y así andábamos amaneciendo en la iglesia 24/7. Esa es nuestra realidad de esos años. Mi realidad es que nos levantábamos temprano, estábamos en la iglesia, nos quedábamos en el retiro ahí mismo, limpiamos la iglesia y abríamos la Biblia, a comernos el rollo por horas y días inclusive. ¿Cuántos de nuestros jóvenes han amanecido estudiando las escrituras, comiéndose el rollo? A mí me pasó muchas veces que vi salir el sol sentado y no me di cuenta de la hora cuando transcurrió. En la realidad es lo que estamos mirando, que el joven Timoteo está pasando por esta frialdad espiritual, siendo un líder, siendo un pastor de la iglesia, reitero, más grande de toda Asia. 17, 18 años tenía Timoteo para ese momento. Sin embargo, hoy día nuestros jóvenes no tienen tiempo porque de repente se van a frustrar si están muy metidos en la iglesia. Lo que yo recuerdo de Jesús, 23 de Mateo, es preciso hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Claro, yo puedo jugar básquetbol, yo puedo jugar béisbol, puedo jugar fútbol, puedo ir al gym, pero yo también puedo asistir al templo, yo también puedo dedicarle tiempo a la oración, yo también puedo abrir la Biblia y sentarme a escudriñar lo que Dios tiene como programa para mi vida. Pero ¿quién va a motivar a que así sea? Timoteo estaba manifestando un cierto descuido de las cosas espirituales. Observe esto. Capítulo 2, verso 3, 4 al 7. Oiga esto. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado.
Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo, que Dios te dé entendimiento. Pero observe también otra de las preocupaciones del joven pastor. 1 Timoteo 4:8. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero ejercítate en la piedad, que aprovecha para todo, pues tiene promesa para esta vida presente y para la venidera. Y le pregunto yo, de nuestros jóvenes, ¿cuáles no van al gym hoy? ¿Cuáles no van al gym? Oiga, que alguien no va de los jovencitos. Los jovencitos, no, usted no va al gym porque usted tiene la casa. No, yo sé, papá, yo sé que lo tiene en la casa. En la medida que nosotros podemos ubicar esta realidad, Pablo le está diciendo a Timoteo, no, el problema no es problema que hagas ejercicio, no es problema que vayas al gym. Ahora el asunto está que debes ejercitarte en la piedad. ¿Quién le está direccionando la vida al joven? ¿Quién le está diciendo, mi amor, necesitamos hacerle equilibrio a esta realidad? Tú no, ok, si te va a ir por 1 hora al gym, está bien, pero dedícale aunque sea 1 hora, aunque sea media hora al estudio de la palabra de Dios y a la oración. Dedícale. Hay que hacer este tipo de ejercicio y realidad. Porque si la familia es la base de la identidad, le pregunto, la identidad de Cristo en el Hijo, ¿quién es el responsable de ayudarla a descubrir? Pero ¿cómo lo va a hacer un padre que no tenga primero en la identidad? ¿Quién puede dar lo que no tiene? Porque antes de yo decirle, como decía la publicidad de los 80, yo sé que aquí algunos viejitos se recordarán. Hijo, ten cuidado donde pisas. Ten cuidado tu papá donde pisas, porque yo te estoy siguiendo los pasos. Así es que si tú no quieres que tu hijo tenga crisis de identidad, trata de tener tú, padre, madre, la identidad correcta. Otra cosa que se destaca en la vida del joven pastor es la falta de identidad correcta. Y esta falta de identidad correcta genera baja estima. Note que Pablo dice a Timoteo, 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino se ejemplo los creyentes, le está diciendo a él acá. En palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. No, nadie tenga en poco tu juventud. No deje que nadie te diluya. Ese bien, ese tesoro que tienes de parte de Dios, que es tu juventud. Sin embargo, nosotros que estamos pregando y viendo estas grandes situaciones y que están afectando la vida de los nuestros, a veces, bueno, eso sí nos damos cuenta. Si se dan cuenta los papás hoy día, porque están tan preocupados en sus propias vidas disolutas, que se olvidan que sus hijos necesitan su dirección. Salomón le dice, ¿verdad? Hijo mío, no descuide la dirección de tu padre, no deseche la dirección de tu madre. O sea, alguien le va a dar dirección, pero ¿quién le va a dar la dirección? Si el que no sabe para dónde va, que se vaya solo, dice alguien por ahí, porque se pierde, va a perder solo. Pero él va a llevarte a alguien contigo, por lo menos debe saber hacia dónde va. ¿Sí o no? Se supone que debe saber hacia dónde vamos. Yo pregunto, ¿para dónde vamos? ¿Alguien lo entiende? ¿Entiende la pregunta en la dimensión en la que le estoy haciendo? ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos en el aquí y en el ahora? ¿Para dónde vamos en el futuro? ¿Para dónde vamos en el curso del tiempo? Para eso hay que tener una visión, ¿verdad? Hay que saber qué es lo que estoy viendo a la distancia del tiempo. Pero integralmente yo necesito saber quiénes han de acompañarme, porque mis hijos necesitan ir conmigo hacia ese lugar, mi familia necesita llegar conmigo a ese lugar. Recordamos a Josué 1:3, levántate Timoteo, tú y el pueblo que está contigo, y crucen el Jordán. Noten, no lo va a hacer tú solito, tú y solo tu familia, no, y todo el pueblo que está contigo crucen el Jordán. Y a nosotros en este siglo XXI, ¿qué nos está diciendo el Señor? Levántense, padres, porque les toca cruzar este mar turbulento de ideologías que quieren dañar la identidad de tu hijo. Amén. De estas realidades que están bombardeando por todos los medios posibles para afectar la parte psicológica
físico, emocional, de la formación del carácter de tus hijos. Es lo que está diciéndonos acá. Cuando decimos la familia, la base de la sociedad, es decir, familia, al considerar una estructura familiar completa con su composición padre, madre e hijos, pero oiga más, existe, ¿verdad? O exige que juntos vamos a trabajar para formar una familia saludable que se convierta en la garantía de la correcta identidad de los hijos. La falta de esta va a determinar y afectar hijos con una autoestima carente, hijos que no tengan valor de sí mismos, que no se valoren como persona. 2, que se potencien las adicciones. Hello, las adicciones. Y usted y yo, que sabemos y hemos leído un poquito desde 1964 en esta nación, donde se aperturó lo que fue la liberación sexual o la revolución sexual a partir de 1964 acá, 1954 en Europa. Usted y yo sabemos lo que ha venido ocurriendo al día de hoy, que nacieron los movimientos hippies. Yo estoy hablando con conocimiento de causa, aquí no me estoy inventando nada, usted lo sabe también, porque lo ha leído o lo ha vivido aquí en Estados Unidos, lo que vivieron y lo que ven aquí por muchos años. Nació el movimiento hippies, niños de 13 años en adelante que abandonaron la escuela, niños que se metieron a las gangas, niños que consumían drogas. ¿Y usted cree que hoy hay algo diferente? Dígame usted. No, pero nuestros hijos no abandonan la escuela. Van a la escuela, pero la droga, ¿dónde está? Dígame usted, ¿dónde está la droga hoy día? ¿Dónde se están drogando los niños? Si niños con edades, óigame, preadolescentes, lo han tenido que sacar de las escuelas con sobredosis de fentanilo, de éxtasis. En la adolescencia, el consumo del weed o de la marihuana, óigame, nos lo están vendiendo y legalizando en el Estado. ¿Dónde estamos? ¿Qué dice Salomón en Eclesiastés? Lo que ahora es, antes fue. Y lo que después será, ahora está sucediendo. Pero entonces, ¿dónde estamos nosotros como padres? Para poder de verdad trabajar esa identidad que nuestros hijos necesitan tener, para que no tengan una autoestima carente y que no caigan en las adicciones. 3-0. Cuando están carentes de la identidad correcta, son chicos que andan buscando la aprobación de manera constante. Y de hecho, este siglo XXI es el siglo en el que la gente anda buscando más la aprobación de todo. Usted no ve que todo el mundo está haciendo contenido en las redes sociales buscando los likes. Eso es aprobación. Pastor, lo que pasa es que, como se dice por ahí popularmente hablando en Dominicana, la gallina que pone el huevo y no lo cascarea, nadie se da cuenta. Hermano, yo sé lo que estoy diciendo. Y este es el problema que estamos teniendo el día de hoy. Usted ve que justamente buscando la aprobación, por eso estamos viendo niños que están muriendo en el Suffer Subway. Por eso estamos viendo el problema del muchachito vendiendo los paquetes de marihuana en la escuela. ¿Para qué? Para tener la aprobación de un grupo de allí, de esos grupos, ¿verdad?, delincuenciales. Y están allí con esa situación, tratando, ¿verdad?, de ser aceptado en un grupo, porque lo contrario lo persiguen, lo contrario lo tratan, ¿verdad?, de relegar. Y es parte de la gran problemática que está teniendo el tiempo presente. Número 4, búsqueda constante de protección. Por eso se meten a los grupitos, a esas bandas que hay por allí, para tener protección, para que no me hagan mal. ¿Usted sigue? Si una familia trabaja en esa definición de la identidad de sus hijos, los hijos no necesitarían tener que buscar ese tipo de protección y ayuda. Más bien lo repelerían, ¿verdad? Se exodarían, se saldrían, ¿me entienden mejor el término? Estarían al margen de lo que tiene que ver con eso. Sin embargo, a veces, ¿verdad?, para que no digan que yo soy un antisocial, me voy a mezclar con ellos. Lo que yo leí de un proverbio de viejos de hace mucho, que aves de una misma pluma vuelan juntas. Si usted no es de ahí, ¿qué hace usted ahí?
Cuando yo tenía 8 años me ofrecieron marihuana. Imagínense, yo nací en Gualey, calle 18, esquina 31. Viví 27 años de mi vida en Las Cañitas, en la parte más difícil de la parte alta de República Dominicana. Y a los 8 años un pana me ofreció marihuana y le dije, ¿sabes qué? Un amigo mío no haría eso. Con 8 años esa fue mi respuesta. Y le dije, a partir de aquí, si usted me ve, salúdeme a la distancia, que así lo haré yo con usted. Usted no es amigo mío. Así es. Y yo era huérfano, con un papá vivo. Porque mi papá murió cuando cumplí 14. O sea que a los 8 años yo era huérfano de padre vivo. Le estoy contando esto porque la realidad es que no podemos. Si yo no soy de ahí, ok, yo nací en esos barrios, pernoté y viví ahí por 27 años de mi vida, pero yo vivía allí, pero yo no era de ahí. Yo no era de ahí. En la medida en la que de hecho salía a trabajar o a estudiar y volvía para acostarme, y cuando me sentaba era a jugar dominó con los viejos, por eso aprendí tantas mañas de viejos. Las que me evitaron cometer los errores que mis compañeros cometían. Muchos de mis contemporáneos murieron hace mucho tiempo por tuberculosos, por la droga que comió sus pulmones, asesinados por la policía porque robaban, porque vendían la droga y otra banda lo mataba. Y era lo que pasaba. Pero Dios me guardó de ahí y yo también decidí no involucrarme con ellos. No necesitaba ese tipo de protección. Bien que no la tenía en casa, pero yo creía que había nacido con un propósito del cielo. Número 5. Ese tipo de falta de identidad genera violencia. ¿Qué usted está viendo al día de hoy? Hoy no lo hemos vivido aquí en escuelitas aquí, inclusive de niños tan cándidos y tiernos como la Magini, donde un niño con una pistola, ¿verdad?, valió a uno. Usted lo vio el año pasado, chico. Usted lo ha visto que vienen a apuñalan y que los niños allí salen, creo que a los 10 años se salen de allí, o 11 años, no recuerdo los años, lo que sale ahí, 13, 14 años salen de la Magini. Entonces calcule usted cuál es la realidad que está viviendo nuestra comunidad. Sin embargo, hay maestros que no pueden hablar de Cristo en las escuelas, porque la escuela le tiene vetada el hablarlo. Gloria a Dios que el presidente Trump ganó las elecciones y que se comprometió a devolver la Biblia en las escuelas, que fue retirada en 1963. En mi país, República Dominicana, aunque está cursando la ley 44-00, de la que yo soy producto de servir a Cristo, porque había un maestro que tomaba 5 minutos y hablaba de la Biblia, y eso fue llenando mi corazón. Soy producto de la lectura de la Biblia en las escuelas. O sea, sí se puede. Sin embargo, no llevamos la Biblia a las escuelas, pero sí tenemos que llevarla a las cárceles. ¿Qué tal si invirtiéramos y metemos la Biblia en las escuelas para que no tengamos que llevarla a la cárcel? La tenemos que llevar a la cárcel porque la sacamos de la escuela. Y esta es la realidad que vive la sociedad americana y muchos países también. Porque la carencia de identidad, el problema que se ha ido generalizando, demanda y precisa el que nosotros trabajemos con esta intención. En esta semana pasada miraba con gran dolor y pavor como una empresa llamada World ID o Tool for Humanity, una empresa que está dándole un dinero a la gente para que se den a escanear la iris del ojo. Señores, hay algo que no puede ser suplantado y que nadie más tiene, que es tu tipo de iris y tu huella dactilar. 7.5 billones de personas en el planeta y estas iris no se repiten. Mis hijos se parecen a mí, pero mis iris son mías únicas. Estas huellas que tengo en mis dedos, nadie más la tienen. 7.5 billones de personas en el planeta. Y veía con dolor como en mi país la gente iba haciendo fila y la periodista le pregunta: ven acá, ¿y por qué tú vienes a esto? Bueno, yo no sé, a mí me dijeron que venga, pero ¿por qué vienes acá? Bueno, lo que pasa es que están hablando que van a dar unos centavos. Empresas que fueron vetadas en lugares como el África, la India, donde hay necesidades mayores que en mi país, República Dominicana. La
La sacaron, la empresa esta, porque le están tomando las huellas, le están tomando la identidad, le están escaneando el rostro para venderlo por millones en criptomoneda. Y le están dando centavos a la gente. Y aunque le dieran millones, te estás vendiendo. La falta de identidad, hermanos queridos. Toman los 1,000 pesos, comen 2 o 3 días, compran una botella de ron, se dan un jugo, se beben un par de cerveza. Y después de aquí, ¿qué? ¿Qué viene después de ahí? Permítanme recordar, porque lo miramos con pavor, cuando en el 2001 vimos caer el World Trade Center o Torres Gemelas y leemos el libro de Proverbios, capítulo 18, donde se habla caído la gran ramera. Dentro de las cosas que dice allí, que comerciaba las almas de los hombres. Está ahí en Apocalipsis, capítulo 18. Comercia las almas de los hombres. Y cuando está hablando de las almas, está hablando de la identidad. Hello. Si los padres se involucraran más en la formación del carácter de sus hijos, no tendrían hijos tentados a vender su identidad, tentados a hacer anexos a grupos, ¿verdad? A bandas, a naciones, como se les llama a estos grupos delincuenciales. Si nos preocupáramos más como padres, como abuelos, en tratar de que nuestros hijos encuentren el modelaje correcto, si en la iglesia los caballeros, las damas, nos preocupáramos por modelar la conducta cristiana de manera ejemplar y correcta, nuestros jóvenes no tendrían razones ni motivos para ser atraídos por alguien que no es Cristo. Hermanos míos, necesitamos con carácter de urgencia servir a Dios, amarlo con corazones ardientes, aleluya, para poder tener los resultados de su bondad. Hace unos años daba una conferencia, buenos años, 20 o más años, en un congreso de jóvenes, donde hablaba sobre levantando alas como águilas. Está como en 4 pedazos en YouTube. Y en ello hablaba de una realidad que las águilas pasan. Dios nos compara con el águila por una razón. Usted lo encuentra en Isaías capítulo 29, 40 en adelante. Usted lo encuentra en el libro de Deuteronomio capítulo 11. Usted lo encuentra en el salmista en el Salmo 103. Usted encuentra que el mismo Jehová se compara a sí mismo como el águila. Ahora, ¿qué es lo que persigue el Señor con ello? Primero, es entender que el águila, esta que inclusive hace parte del escudo de los Estados Unidos y otras naciones, habla de la majestuosidad que tiene el águila. Pero hay una realidad desconocida por muchos, es que el águila al menos una vez en la vida, entra en algo que se llama depresión, crisis de identidad. Y el águila, que es un animal limpio, que no le gusta ensuciarse, empieza a caminar por el cenagal, o sea, el lodo, y usted lo entiende mejor. Y allí el águila se puede enlodar, donde puede ser presa de los depredadores, de los animales que atacan para comerlas ni destruirlas. Pero las demás águilas, cuando ven al águila con esta crisis de identidad, le revolotean. ¿Y usted sabe qué es revolotear? Que lo dice el Señor en Deuteronomio capítulo 11. Revolotear no es más que cuando el águila extiende sus alas, que alcanza 1 metro y tanto de distancia largo, le pega en la cara con todas las fuerzas al otro para hacerlo reaccionar. O cuando alguien entra en una crisis de nervio, que usted le da una pescozada para que vuelva en sí. Eso es lo que las otras águilas hacen con la que está en esa crisis. En lugar de que coman cosas podridas en esa depresión, vienen y le tiran animales vivos para que prueben por lo menos la carne fresca, la comida fresca. ¿Usted me está siguiendo? Amén. Hasta que el águila pueda volver en sí. Muchas no vuelven en sí y mueren comida por las fieras. Pero otras, tras el aleteo y golpeteo de las demás, al darle comida frescas, vuelven en sí. Aleluya. Hay creyentes a los cuales hay que aletearle bien fuerte.
porque han perdido la identidad de Cristo. En esta familia, como nos consignamos, Ministerio Cristiano Remanente Fiel, nos consignamos como familia, nos identificamos como familia. Hay un momento en el que tenemos que levantar la mano y pegarle en la cara a alguno para hacerlo reaccionar, porque está en una crisis, en un proceso que está perdiendo la identidad de Cristo. Pastor, pero que no se puede hacer así, porque de repente no se puede ser tan duro. Hermano querido, permítame leer la Biblia. Proverbios 29, 5 y 6. Es mejor reprensión, 27, 5 y 6. Es mejor reprensión manifiesta que amor oculto, porque fieles son las heridas del que ama y inoportunos los besos del que aborrece. ¿Entendiste? El salmista dijo que el justo me castigue, me será un favor, me será un excelente bálsamo que no me va a herir en la cabeza. ¿Entiende? Que me castigue el justo me va a hacer un favor si así hiciere. Pero cuando un creyente está perdiendo la identidad en una familia congregacional, hace falta que le modelemos la conducta correcta, hace falta que le demos el aleteo, que le pongamos el alimento fresco de la palabra de Dios, no el recalentado del internet. Amén. Hermano querido, hoy necesitamos que como familia luchar por mantenernos unificados. ¿Entendió? Y no estoy hablando de estar unidos aquí en el servicio nada más. Es estar unificados en la visión. ¿Cuál es la visión? ¿Cómo es que dice ahí? Es la visión de esta casa, levantar una generación apasionada de líderes, apasionada por Cristo. Es la idea, es por lo que estamos trabajando, mantenernos unidos allí, porque eso le va a garantizar a nuestros hijos y a los que vengan detrás. Pero también tenemos que cumplir nuestros roles. Yo les digo, y por favor préstenme atención con lo que digo, porque yo lo digo con conocimiento de causa y lo digo siempre y lo repito. Yo siempre evalúo las gentes. Es mi tarea como maestro, es mi tarea como educador, como comunicador y como pastor. Yo evalúo todo el tiempo a la gente. Y usted me dirá, bueno pastor, pero perdóname, yo siempre evalúo a todo el mundo. Consciente o inconsciente lo estoy evaluando siempre. Y en la medida en la que nosotros funcionamos de acuerdo a esto, podemos estar seguros de que el Señor Dios Todopoderoso está teniendo el control de todo, está obrando de una forma especial. ¿Para qué? Para que cumplamos con las asignaciones, porque hay un rol que se nos asignó, ¿sí o no? Como padres, nos toca trabajar para formar una identidad correcta en nuestros hijos. Caminemos tomados de la mano de Dios y enseñemos a nuestros hijos a depender de Él, y que fuera de Él nada se puede hacer. Le dice Pablo a Timoteo, porque nos toca enseñarle la palabra. Pero hay un detalle: ¿cómo tú vas a enseñar si tú no has sido enseñado? ¿Tú sabes lo delicado que es la enseñanza? Permítanme cotejar Santiago 3:1. No se hagan maestros muchos de ustedes para que no acarreen mayor condenación. Porque la palabra en enseñanza, cuando voy al texto latín, ¿verdad? Más que en el griego, me gusta más en el latín, es más rico en contenido. Enseñanza, en preposición de lugar, dentro de signar, estampar, construcción correcta del latín al español, es el ejercicio de una operación de corazón abierto para adentro colocar una marca. Eso es enseñanza. Y le pregunto yo a usted, ¿usted se va a dejar abrir el corazón de alguien que no sea cardiólogo, experimentado, con muchas horas de vuelo, como diríamos en aviación? Entonces, si un padre no sabe enseñar, por favor venga a que lo enseñemos. Tenemos 1000 formas de generar capacitación. Aquí estamos los viernes para los que quieran. Ya empezamos el viernes pasado. Pero Pablo le dice a Timoteo en 2 carta 3:14 al 17: ojo, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Hello.
¿De quién están aprendiendo nuestros hijos? No me conteste, solo piense. Que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para alcanzar la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Desde la niñez. Alguien fue responsable de enseñar entonces esas correctas enseñanzas. ¿Quién? El pastor de la iglesia. Bien que el pastor enseña en la iglesia, pero no es responsabilidad del pastor enseñarle a sus hijos. ¿Se entendió? Es un problema, una responsabilidad suya usted enseñarle a sus hijos, pero ¿usted dónde aprendió? Lo más terrible que hay es gentes que son maestros y no se sentaron a aprender de nadie. No estoy diciendo con esto que no existan casos en reglas, excepciones en reglas, como el caso del profesor Juan Bosch, extinto líder de la República Dominicana, fundador del PRD y del PLD, de todos los partidos mayoritarios del país. Entonces, son casos muy sui generis. Pero dice el verso 16: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Note, está diciendo que debe saber esas Sagradas Escrituras. Timoteo tenía modelos de conductas correctos. ¿Y tus hijos lo tienen? ¿Seremos realmente modelos correctos para nuestros hijos y nietos nosotros? ¿O somos nosotros los que conscientes e inconscientemente lo estamos dejando sin la correcta identidad de nuestros hijos? Toca preguntar. Que el Señor nos ayude como responsables de la familia a modelar y a darle base a esa identidad que nuestros hijos necesitan en este tiempo de tanta crisis. Amén. Amén.